todos. Hoy tenemos el placer de contar con Imanol Arias, que viene a presentarnos su nueva película, Despido Procedente. Mientras le hacemos un par de preguntas, podéis vosotros mandar las vuestras a través de nuestras redes sociales. Bueno, Imanol, Despido Procedente es una comedia, pero cuenta un tema bastante peliagudo, como es el de los despidos masivos. Perdón, ¿por qué crees que es mejor contar este tipo de temas con un toque un poco más cómico, menos dramático? Bueno, yo creo que para contar algo tan general, tan monstruoso, que es muy difícil de abarcar, porque generalmente estas situaciones se producen con multinacionales que trabajan en muchos países. Es una norma que se empieza a aplicar a la nueva economía, que es que cuanto mejor están las empresas, los países, crecen, se endeudan, y siempre que se pone la palabra deuda, al lado se tiene que poner la palabra austeridad. Y como los que crecen son entes que no se conocen, que son financieras, fondos de inversión, esa gente no se ve exactamente cómo crecen, simplemente se ve que se endeudan. Sin embargo, la austeridad sí que tiene nombre y tiene categorías. Y entonces, a la hora de abarcar estos temas, si los abarcas desde una óptica más seria, más social, es un tipo de cine que es necesario y que es importante, pero que te obliga a situarte en un lado u otro de la moneda. Yo creo que la comedia permite mostrar a los personajes con sus claroscuros, y además tiene una especie de línea en el humor que tiene muchas capas, que te permite asistir a una película con un tema muy duro, divertirte y por lo tanto plantearte incluso reírte de ti mismo, incluso reírte de cómo reaccionas tú ante eso, y ver cómo a veces los ejecutores, que son estos tipos que no tienen alma, o que les obligan a no tener alma, que son los ejecutivos, que lo que tienen que hacer es conseguir todos los planes económicos, también son víctimas. Generalmente cuando hay un despido enorme, luego hay un despido de ejecutivos también. Y además siempre los despidos cuestan dinero. Unos cuestan de una forma y otros cuestan de otra. Y yo creo que una comedia como esta, que además tiene algo de thriller y que se basa no en una situación general de despidos, sino que alguien que está metido en esa dinámica provoca una situación nimia, tonta, absurda, aparentemente le destroza la vida. Con lo cual la reflexión no solamente es genérica sobre el mundo de la economía, en el mundo en el que vivimos, sino que la reflexión es que tomamos decisiones cada día importantes sobre nuestra vida de una manera inconsciente, que nos van haciendo que perdamos el control, las riendas, y que nos desviemos del foco. Es una buena política de desviar el foco de la gente hacia un problema tan grande que no puede abarcar. Para mí, la comedia lo que permite es cerrar el foco y hablar de cómo es bueno en la vida ocuparse de lo que puedes controlar. Eso es lo primero. Lo que tú puedes controlar sobre ti, lo que puede hacerte feliz, y lo demás, bandearlo en la medida que se puede. Generalmente te vienen por un lado y te vienen por otro y las circunstancias varían, pero si te centras en lo que tú puedes controlar, ya has ganado mucho, y además te puedes reír, lo puedes ver venir, no te pones enfermo, eres libre de optar, y la comedia da mucho juego en eso, y esta es una comedia en ese sentido, desde el guión, es muy buena comedia. Tu personaje se encuentra en una situación límite y está dispuesto a hacer lo que sea para conseguir que no le echen de su trabajo. ¿Alguna vez te ha ocurrido algo similar o cuál es la mayor locura que has hecho para conseguir que ocurriera o que no ocurriera algo que... Bueno, en el mundo del mundo de la interpretación no sufrimos de despidos colectivos porque somos contratados y despedidos varias veces al año. Es decir, nuestro trabajo es por obra, por lo tanto no sufrimos de esa circunstancia. Es más, no se nos considera trabajadores.
no tenemos los mismos derechos que los trabajadores. Ahora mismo se está discutiendo el estatuto del artista y no existe un estatuto del artista que contemple los mismos derechos para una actriz en cuanto a maternidad, en muchos aspectos, no existe. Es más, muchas veces el trabajo nuestro no solamente está controlado por un controlador, sino que además está controlado en el texto que tienes que decir y censurado. Es decir, tú no puedes salirte de unos márgenes. Con lo cual, nosotros no tenemos esa sensación de que para defender el trabajo personal hay que unirse colectivamente. Los actores, las actrices nos unimos colectivamente para los derechos genéricos y luego intentamos en el trabajo ser lo más libres posibles, ser la mejor persona. Es muy importante, aparte de ser buen actor, ser buena persona en el rodaje, porque generas dinámicas de trabajo mucho más generosas y al final de lo que se trata es que la película tenga vida y que tenga realidad, aunque sea futurista. Y el cine además no se puede hacer solo. Por lo tanto, el individualismo en el cine es una estupidez, está condenado al fracaso. En el cine solo se puede trabajar en compañía de otros. Pues vamos a dar paso a las preguntas de nuestros usuarios, si te parece. Vamos con ello. Nos pregunta Fraulia Adriana, ¿cuál es la escena que más disfrutaste haciendo en Despido Procedente? Hay una escena en una cafetería donde el hombre, que parece que me va a destrozar la vida, realmente me pone las cosas claras. Venimos de un momento en que me dice, piensa qué te gustaría hacer antes de que te mate. Y a partir de ahí, yo no sé responderle, porque el personaje no consigue centrar el foco en un deseo. Tiene tanto miedo, el miedo es tan poderoso. Y luego en el resultado, en una cafetería hay una escena en la que le dice, al final, ¿qué estás haciendo? Te estás jugando la vida para defender un trabajo del que te van a echar, para ganar un dinero, para comprar cosas que no te hacen falta. Y no te fijas en ti, no te centras en lo que te pasa. Por eso eres sano y feliz, por eso te ha entrado dislexia, por eso tienes desubicación y por eso eres un pelotudo. Bueno, pues creo que es la definición máxima de en qué momento de vorágine uno puede encontrarse cuando tiene una situación como la de despido procedente. Pregunta Alejandro, ¿cuál es el director con el que más te ha gustado trabajar? Y también unimos a otra pregunta que nos acaba de llegar, ¿cuál ha sido el papel que más te ha gustado interpretar? Yo he tenido muchos años, llevo muchos años de trabajo en el cine, desde el año 80, y no he tenido nunca ningún problema genérico importante con los directores, salvo en una ocasión que no me entendí. No nos entendimos nadie y aquella película fue un desastre. Y además era una película que exigía, yo iba travestido, tuve que meterme en una piscina que me estiraran las piernas para que parecieran piernas de mujer. Yo siempre he sido un flaco de mierda, pero bueno, tenían que... Y excepto en esa ocasión siempre he tenido muy buena relación. Pero sí es verdad que no podría decir uno, y si tuviera que decir uno diría Vicente Aranda, que es con el que hice un ciclo de películas muy importantes. Pero yo no puedo olvidarme de Manolo Gutiérrez Aragón, no puedo olvidarme del primer Almodóvar, la segunda película de Almodóvar, en la que yo era muy famoso y él no, y Almodóvar así todo me enseñó la potencia del creador. Parecía que yo sujetaba un poco esa película. No, yo no olvido jamás los dos rodajes que he hecho con Almodóvar. Hubo una persona que creyó en mí desde el principio, que es Jaime Chávarri, y María Luisa Bember es una de las pocas mujeres con las que he hecho películas. Me abrió las puertas de América Latina. Hicimos una película en el 83, ya veis que estoy hablando de hace mucho tiempo, que se llamó Camila y que fue la película más taquillera latinoamericana de la historia, que llegó a cientos de países. Y a partir de ahí me regaló también un continente. Y mi descubridor, que era un director cubano. Yo no empecé a hacer cine en España, yo empecé a hacer cine en Cuba. Y hice una película que se llamaba Cecilia, pasé allí 2 años y en esos 2 años no solamente rodé una película, sino que asistí en la filmoteca del ICAI cubano, que es una de las filmotecas más completas del mundo, a un ciclo sobre Visconti que me tutelaba Tomás Gutiérrez Alea, un ciclo sobre el cine alemán que me tutelaba otro director cubano, un ciclo sobre Gerard Philippe y el cine francés de Tonton la Tulipe y todos los espadachines que me tutelaba Humberto Solás. Vi todo el cine soviético, Tarkovsky, Konchalovsky, que yo no había visto nunca.
y películas con montajes especiales que tenían de Woody Allen, que había regalado al cine cubano. Y claro, esa experiencia, yo tenía 24 años, te marca mucho. Es como una universidad, es un regalo. Y es algo que no solamente no olvidas nunca, sino que además pones en práctica y procuras en algún momento de tu vida. Nada más ves a alguien con talento que se acerca para el trabajo, intentar aportarle sin mucho peso, sin mucha vaina, esa especie de el conocimiento del cine, y el quitarte el peso encima de la estrella te da muchas posibilidades para hacer personajes. Mi personaje favorito, yo nunca pensé que iba a hacer el Lute. Y cada vez que veo la película, que se repone mucho, todavía me sorprendo de cómo salió aquello, cómo se hizo. No siempre se consigue esos resultados. Quieren saber también nuestros usuarios, ¿cuál es tu género favorito de película? A mí me gustan mucho las películas de acción con una trama profunda. Y en eso yo nací con la obsesión del Padrino, del primer Padrino. Porque contaba ambiente, contaba historia, tenía un lenguaje cinematográfico descarnado y he sido muy seguidor de ese tipo de cine. Soy muy espectador de comedia y además no he hecho tanta comedia en mi vida, por lo tanto es un género que lo miro todavía como la chica que quieres conquistar y que no lo tienes del todo, pero que te atrae. Pues la comedia es esa no novia en la que siempre uno está persiguiendo, ¿no? Pero me gustan, sí, me gustan las películas que tengan un personaje, un héroe, con todos los oscuros y las sombras. Me gustan esas películas. Bueno, y de películas vamos ahora a series. Ahora que Netflix está haciendo cada vez más producciones españolas, ¿te veremos algún día en una serie de esta plataforma? Sí, ya estoy trabajando en Velvet Colección, es de Movistar Plus, pero supongo que toda la venta internacional estará en Netflix. Anacleto es una película que está en la plataforma de Netflix hace un año. Se está viendo en 190 países y yo ya noto. Yo he estado en Cuba en un festival ahora, he estado rodando en Marruecos, he estado en Buenos Aires y notas cuando... estaba en los aviones de Iberia también, y entonces notas cuando una película llega a tantos mercados. Pero además tengo la impresión de que esta nueva etapa yo la veo como una enorme posibilidad. Sé que habrá víctimas, pero yo ya tengo una edad suficiente para no tener miedo. Creo que va a generar mucho trabajo y que va a generar muchas posibilidades. Y sobre todo creo en algo que para los jóvenes me parece importante. Empiezo a ver una tendencia en las series, soy muy seguidor de series, que es series que hacen productoras muy jóvenes, que pueden tener tuteladas un talento que lleva mucho tiempo haciendo series, como Aaron Sorkin o como gente así, pero que son productoras que no son monstruos de productoras que hacen 7 series a la vez, con lo cual todo es un poco café con leche. Creo que la tendencia es a que se haga una productora, una empresa, para una sola serie. Una sola temporada, 8 capítulos. Y al final se cierra la serie, se cierra la productora, se dan una vuelta por el mundo, respiran, aprenden y vuelven a empezar. Y esa tendencia creo que es muy buena para la gente joven. Es una forma de llegar al negocio, llegar a la industria, sin tener que competir con las grandes moles, que de momento se están tambaleando. Bueno, nos preguntan también por Cuéntame. Tras tantos años siendo Antonio Alcántara en Cuéntame, ¿no te pasa a menudo que la gente te hace responsable de los actos de tu personaje? Totalmente. Totalmente. Cuando los actos de mi personaje además tocan la fibra sensible y más simple, como es el adulterio, yo pasé una temporada en que ya me reía, ¿no? Pero a mí me echaban la bronca todas las señoras que me encontraba por la calle, que pueden ser en un día normal, yo paseo mucho, pues unas 10.500 veces. Eres un golfo, Antonio Alcántara, como les haces eso a Merche. Pero es que incluso mi pareja ya se reía y era ella, yo me reía tanto que mi pareja me defendía: señora, por Dios, déjele, si es que él es un patrimonio de la humanidad. ¿No ve usted que Cuéntame produce cosas muy novedosas que desconocemos? Nunca hemos sabido
Cuéntame nunca ha tenido una perspectiva, siempre ha superado todo lo que se pensaba. Hasta el extremo que después de 17 años, antes había otra, una serie inglesa, pero que tampoco cumplía todos los cánones. La única serie en el mundo semanal con un presupuesto de más de €500.000 por capítulo, que se rueda con técnicas, con cámaras de cine, que lleva 17 años con los mismos actores protagonistas. No existe ninguna referencia en el mundo. Y por eso el Emmy la premió y salió en las Olimpiadas como algo a emitir. A partir de ahí, con todos los altos y bajos que puede tener una serie, el número de miles de millones de impactos que ha tenido Cuéntame en los cientos de países que se ha emitido a través de la televisión internacional, los países en los que se ha hecho versión, hacen de Cuéntame una cosa muy poco manejable y que te sale de tus esquemas, y que lo único que nos obliga es, si vierais cómo es el plató en Cuéntame, es un ring. Nosotros estamos locos, nos exigimos tanto, aunque en Cuéntame no se acomoda nadie, el que se acomoda, ¡pum!, salta. Hay un mecanismo. En Cuéntame, la exigencia es tal, porque nos ha desbordado tanto, que no sabemos cuándo va a terminar. Yo sé que tengo una temporada más. A mí me contratan por años y me contrata una productora. Y yo sé que tengo una temporada más. Y siempre digo, me gustaría, bueno, liberarme un poco, ¿no? Me gustaría, no por terminar, sino que me gustaría hacer otras cosas. Bueno, me permite y hago cine en los momentos de descanso, ahora hago otra serie, pero no sé cuándo va a terminar. Y luego tenemos una cosa que me gustaría decir también, que terminar en Cuéntame no le sienta bien a nadie. Siempre hay un pollo cuando alguien sale de Cuéntame. Y entonces, si a alguien tenemos en la cabeza salir de Cuéntame, ya sabemos que vamos a montar un pollo. Y eso a veces decimos, no sé si merece la pena tanto pollo. Y ahí seguimos. Bueno, tuvimos aquí hace poco a Pablo Rivero. Nos comentó que San Genaro le recordaba a un barrio como Canillejas. ¿Tú dónde crees que se situaría San Genaro en la vida real? Yo tengo dos ubicaciones. Una cerca de la M30, cerca de ese edificio redondo que hay un Alcampo ahí, y otra donde estaba la productora original, que es en San Restituto. De hecho, gran parte de los edificios populares de los 60 que hay cerca de la M30 tienen la misma balconería, el mismo tipo de portal, las calles que no tienen salida, y en el barrio de San Restituto también. Se intentó rodar los exteriores, en vez de hacerlos en un estudio, la primera temporada se intentó rodarlos en el barrio de San Restituto. Y pasó algo muy curioso, se hizo una asamblea de vecinos. Y eso permitía, por ejemplo, que una cámara bajara del balcón y te recogieran el portal, se iba a arreglar y a cuidar el barrio. Nosotros pensábamos que durante 1 o 2 temporadas. La respuesta fue tan sorprendente porque al decir que era una serie sobre una familia popular y de clase baja, ellos dijeron que no eran populares ni de clase baja, que no eran clase trabajadora, y no nos dejaron rodar. Bueno, nos preguntan ahora por tu hijo en la serie, por Ricardo Gómez. ¿Cómo le ves ahora que está con más proyección? Ricardo vuela alto. Ricardo ha sido un niño que está tocado por el destino, en el sentido de que viene de una familia de artistas. Su madre es una maravillosa persona, una bailarina, que supo educarle desde pequeño en el esfuerzo y en el trabajo, ¿no? Yo creo que la imagen de padre, con todo el cariño y con todo el respeto, más importante en la vida de Ricardo ha sido la mía, porque he estado mucho tiempo con él desde que era muy pequeño. Y su madre le educó en el trabajo. Y Ricardo ha ido creciendo. Siempre ha sido un niño talentoso, que luego él tenía la escuela en el rodaje. Tenía sus profesores, siempre ha sacado notas brillantes, era capaz de estudiar y de actuar. Siempre ha tenido el primer director le llamaba el Golden Boy, el chico de oro. Es estas cosas que relucen, que es cariñoso. Y ha pasado por momentos en los que ha tenido que superar enormes dificultades, que es el paso de la niñez a la adolescencia, a la pubertad, los granos, que en muchos casos los actores se transforman físicamente, se les transforma la voz, no están seguros y ¡bum!, salen de la primera línea. Ricardo ni se le notó. Yo sé que ha tenido granos en la nariz, no se los he notado. Y ahora está entrando en una madurez, siempre sosteniéndose en ese personaje. Yo creo que Ricardo está a punto de volar y que necesita volar.
y que sería bueno que volara. Y posiblemente uno de los finales buenos para Cuéntame es que la gente que necesite volar cierre la historia bien. A mí me gustaría que Cuéntame se cerrara bien, para que la gente que la ha hecho pueda reconocer la obra, que es una obra insólita, y vuele con toda la libertad, porque Ricardo tiene un enorme talento. Y además yo, he de reconoceros, a mí se me cae la baba, porque lo trato como... Yo tengo 2 hijos, uno de 30 que es actor y uno de 15 que es youtuber actor también. Bueno, pues él hasta hace muy poco me llamaba padre, ahora me llama caballero. Pero me llamaba padre y yo sigo llamándole hijo. El otro día él está en Mérida ensayando, no puede venir al estreno de Despido Procedente, y le dije: hijo, en Mérida dale duro metal, siente las sensaciones de Roma y dale fuerte, ¿no? Y sigo llamándole hijo y creo que es un tipo con mucho talento. Luego es muy buena persona. Y ahora vamos con videojuegos también. ¿Qué nos puedes decir sobre tu trabajo de doblaje en Battlefield y si te gustan los videojuegos? Mi doblaje de trabajo en Battlefield posiblemente sea uno de los fiascos más grandes de mi vida. Tiene un porqué, pero yo no lo soportaba. Y intenté, no tengo la edad de haber llegado a los videojuegos, solamente algo de un videojuego muy antiguo, que era una pelota que pegaba en unas líneas, ping, pong, y un poco del FIFA al principio, ¿no? Con mi hijo. El trabajo en Battlefield era totalmente equivocado. No estuve bien tutelado, y además os voy a contar cómo se hace eso, que es bastante curioso. Te trasladan a Londres, te meten en una habitación grande de un hotel a vivir, de la que no puedes salir. Durante ese trabajo tú no puedes llamar por teléfono ni contar nada. Entonces estás con una jaula de oro por la cosa de los derechos y de las copias, y luego te llevan a una sala 3 veces más pequeña que esta y te ponen una línea azul, que es cuando tienes que hablar y callarte. Y luego la línea verde es que te callas. La azul es que empiezas a hablar. Y te dan un texto. No sabes ni qué contexto tiene el personaje. Muchas de las frases leídas a mí me sonaban como a discurso. Yo sabía que era un militar. Entonces me sonaban como a discurso porque daba órdenes. Y nadie me corregía. Entonces yo veía la línea azul y decía: tenemos que embarcarnos con los barcos, no sé qué, no sé cuántos, patapín y patapán, siempre en el mismo tono, nadie te corregía. Y luego al final, cuando vi el videojuego, había escenas en que estábamos cerca con el otro y yo gritaba como si gritara con un altavoz. Creo que no es bueno para el juego, creo que los juegos no deben doblarse, y creo que los actores no nos deben utilizar el que se nos conozca para lanzar un videojuego. Creo que hay profesionales de eso, que soportan eso, que saben hacerlo, que saben leer entre líneas. Yo no supe hacerlo y me siento bastante triste porque es un trabajo de mierda. Vamos con la última usuaria, si retomas, Lorena. Y Manuel, si te propusieran retomar Brigada Central en una nueva temporada con un veterano, Manuel Flores, ¿aceptarías? Hay mucha información en esa pregunta. Hay mucha información en esa pregunta. Se está planteando. Se está planteando intentar hacer una temporada de Brigada Central e intentar conseguir hacerla con el sistema que se hizo Brigada Central, que tenía unas características que no se han vuelto a repetir. Brigada Central se hacía a vida o muerte. Se rodó en muchísimos países. Brigada Central, siempre lo cuenta José Coronado, cuando fuimos a la policía para aprender, no estuvimos un día, yo estuve 6 meses. Incluso me llevaron detenido a declarar en un juicio porque a un atracador, que habíamos ido a un atraco, que había disparado contra la camioneta con la que yo estaba, yo fui a la casa, a la inspección de la casa con un casco metido, y cuando vi las armas que tenía el tío recortadas debajo de la cama de la niña, el tío que estaba esposado, yo fui y le pegué un cascazo. Y entonces me llevaron al juicio porque el tío me denunció. O sea que nos metíamos y nos implicábamos mucho. Además, la policía en aquel momento nos dio todos los expedientes de la mafia policial. O sea, todo lo que se cuenta en Brigada Central es real. Y excepto algunas tácticas de escuchas que no nos dejaron contar cómo se hacían, todo lo demás era real. Y además detrás de Brigada Central había un hombre con un dinamismo. Y cuando me han hablado de volver a hacer esta tercera temporada, yo siempre he dicho que si se consigue un equipo de locos que ruede eso de esa manera,
no como se hace la televisión ahora, con 3 cámaras tranquilamente, donde de repente la policía va a detener al narcotraficante que vive en su casa y la madre del narcotraficante le pregunta si le ha comido la niña en medio de todo eso. Si toda esa paja que hay en las series de televisión en abierto para que llegue a todos los targets no existe y se rueda en cine, y a poder ser en 35 milímetros por una vez, en vez de en digital, entonces sí sería merecedora. Si no, nunca va a estar a la altura de Brigada Central, que es una de las series que más premios y éxitos ha tenido en el mundo. Hay países donde Brigada Central ha enseñado muchas cosas. En Cuba, por ejemplo, es un mito, porque la comunidad gitana nunca fue entendida en Cuba. Y a través de Brigada Central y del personaje, Cuba y Argentina son países donde se venera esa serie. Y a mí me gustaría que se dieran las condiciones. Si se dan las condiciones, yo estoy dispuesto. Bueno, te pregunto sobre la película, que te vemos con un cassette aprendiendo, o con un CD aprendiendo argentino, o intentándolo, y se te da bastante bien. ¿Cómo fue ese proceso de aprendizaje? ¿Tuviste una profesora o ya sabías tú? ¿Cómo lograste un acento? Porque o sea, es bastante... Yo he vivido en Argentina, yo soy medio argentino. Yo la primera vez que trabajé en Argentina fue en el año 83. Y me quedé 4 meses. La película fue tanto éxito que cuando fui a estrenarla, estuve 6 meses estrenándola. Yo llegaba a Buenos Aires y hicimos una semana de estrenos. La película estuvo en los cines 2 años, desde el 84 al 86. Y luego cada vez que llegaba a una ciudad tenía 3 días de estreno. Un día para las autoridades y para los medios, otro día para invitados y un tercer día para el público. Y así recorrí desde Jujuy, que es la parte más cercana a Bolivia, hasta Perito Moreno, hasta el sur. Después volví a hacer una película muy importante en el cine argentino, que es Tango Feroz. Para Tango Feroz estuve 3 meses o 4 de rodaje. Al terminar Tango Feroz me propusieron hacer teatro. Y fui a hacer Calígula de Camus en el Teatro de la Plaza, un teatro de 700 butacas, y hice durante año y medio 230 representaciones sin una butaca vacía nunca. Y entonces he vivido, si contara el tiempo que he vivido en Argentina, desde el año 83, pues sumaría más de los 2 años. Tengo amigos argentinos, hermanos de sangre, y yo siempre que he llegado en esa ciudad, siempre han aceptado mi acento. Y yo siempre que llego a esa ciudad, nada más llegar, yo hablo lunfardo. Y no es para mí ninguna... Es más, a mí me gustaría que me dieran la nacionalidad cultural, no para nada, sino para pasar allí más tiempo todavía. Me gustaría vivir una parte de mi vida en Argentina, lo mismo que se la van aquí a Darín, que significa que vas allí, que pagas impuestos allí y que te responsabilizas allí, ¿no? No es fácil, es más fácil que te la den en España que allí, pero parece que todo, ojalá se arregle. Yo lo pido, yo quiero tener doble nacionalidad, quiero ser argentino también. Te he visto en alguna ocasión hablando también colombiano, en referencia a la serie Narcos. No sé si te gustaría participar en ella, como lo ha hecho Javier Cámara. Hubo un momento en que me llamaron para hacer un personaje. En la vida de Escobar hubo un momento muy importante en el que gente relacionada con ETA le enseñó las bombas Lapa. La única organización terrorista que tenía bombas Lapa y que sabía hacerlas era ETA. Y hubo un vasco mayor y 2 jóvenes que estuvieron en Colombia enseñándoles. A cambio, primero, Escobar llama a ETA no para las bombas Lapa, le llama porque quiere armas. Y ETA conseguía armas en el mercado negro europeo. Estamos hablando de un momento en que ETA mataba más de 2 personas semanalmente. Era un momento terrorífico. Y ponía bombas a mansalva. ETA le dice que no puede conseguirle armas, pero que sí le puede dar un regalito muy importante. Las bombas Lapa en el mundo de Escobar cambiaron todo el contexto. Él pone a los pies y machaca a Colombia a través de las bombas Lapa. Y a cambio, ETA recibió una enorme, ingente cantidad de toneladas de cocaína que puso en el mercado y que de una manera muy sucia llegaron al mercado. Ese personaje que se dibujó nada más al final porque no encontraron el actor de peso adecuado, no se hizo, pero estuve a punto.
estuve a puntito de ir allí. Y Colombia es que yo trabajé con una actriz colombiana en Brigada Central 2, Margarita Rosa de Francisco es colombiana y además es caleña y bueno, pues de tanto hablar con ella, de tanto platicar y de tantas cosas uno se va quedando con todo lo acentico. Y además de Narcos me he visto Narcos y me he visto también la colombiana, que son 80 horas, por el acento y porque me gustaba mucho. Es verdad que la colombiana tenía cosas insufribles, y ese cuando atacaba el comando de ataque iban un coche con 2 soldados y ese era el comando operativo que iba contra Escobar. Pero sin embargo yo creo que en la interna, en la composición de personaje, en la devoción a la Santa Virgen de Atocha y en la berraquera que tenía, yo creo que era mucho más auténtica, porque si nos pusiéramos estrictos, que yo no me pongo, en realidad el actor de Narcos es brasileño y habla castellano con acento brasileño. ¿Por qué? Porque Brasil es el gran mercado para Netflix también latinoamericano. Y en todas las series, en La Reina del Sur, es la hija de Sonia Braga, también es brasileña. O sea que es normal que muchas series de personajes latinos, mexicanos, se hagan con brasileños que hablan inglés y castellano con acento brasileño, porque es un gran mercado. ¿Cómo viviste la muerte de tu hermano en la ficción, Juan Echanove? Pues dramáticamente muy interesante. Yo he rodado mucho con Juan. Hemos hecho cosas juntos, hemos vivido mucho delante de una cámara. Y el viaje que se planteaba en el capítulo que se moría era un viaje fascinante. Me pareció que hizo un trabajo maravilloso y que yo hice un trabajo con él, para él, de sujeción maravilloso. Era un rodaje un poco extraño porque no hablábamos de ellos, no lo comentábamos. Nos pusimos en personaje todo el tiempo, era como cuidarlo. Y para mí fue un resultado además sorprendente, muy hermoso. Lo de fuera, yo solo tengo que decir que Juan Echanove tiene razón. Que salirse de Cuéntame es muy difícil y si no se dan todas las condiciones yo no puedo aportar nada más que entiendo siempre las razones del actor y lo demás, las formas, cómo, dónde, cuándo, es que me da igual, es que no he oído nada. Yo sé que cuando Juan Echanove habla tiene razón. Ya para terminar, ¿nos dirías cuáles son tus frases o dichos preferidos, los que más te gustan de Antonio Alcántara? Los que heredé de mi familia, porque el lenguaje de Antonio Alcántara nunca fue escrito. Se escribe ahora más o menos, pero nunca fue escrito, porque partió de una dificultad que tuvimos en los primeros capítulos, y es que el acento de Albacete es un acento muy sutil entre el murciano, el andaluz y el manchego. Y había actores muy importantes que no lo conseguían y no mereció la pena sacrificarlos. Y entonces, a partir del 4º capítulo, se decidió en una cena que radicalmente se cambiaba el acento. No que poco a poco se iba, sino en el 5º capítulo, si lo veis, en Cuéntame, en el 4º capítulo hay un follón de acentos y hay personajes que no se encuentran a gusto. María era la que marcaba un poco la pauta. Yo hacía el manchego, pero total, se decide cambiar. Y la norma que yo elijo, que es la que se establece, es que hay que hacer un castellano neutro, como los locutores de radio de la época. En los 60, los locutores andaluces hablaban como con acento de Valladolid o de León o de Burgos. Los locutores catalanes y valencianos de Radio Nacional hablaban como Alcántara. Y a partir de esa premisa de situar el acento en esa franja, mi familia es de León, mi padre es de Santander y yo me he criado en el norte. Y hay muchas expresiones vascas en los Alcántara de Albacete. Y todo lo demás, mangarrián, tontolaba, mojiganga, me cago en la leche, son de mi familia. Milano llamaba a mi padre a mi madre, que tenía 6 hermanas y una era la loba, otra era la chiva, otra era la cabra, y al chico que cuidaba los patos, eran pobres, le llamaban curro, el curro. A mí en Zara me llaman el curro o el churro también.
O sea que todas esas expresiones, lo digo siempre, y además no son mías. No se pueden poner en manos de unos guionistas, no merece la pena. Y a partir de ahí, todas esas expresiones lo que han dado es un punto de vista que tiene Alcántara brutal, sobre todo que, curiosamente, a lo largo de los años, en la calle, en las entrevistas, ha habido muchos miles de personas que me dicen que me parezco a su padre. Por lo tanto, es un padre global, un padre que se parece a muchos padres. Por lo tanto, se parece a mi padre, que es el creador, pero se parece a muchos padres. Y para que se parezca a muchos padres tiene que tener muchos claros oscuros. No puede ser bueno del todo, no puede ser malo, es nervioso y pertenece a una época. Es siempre del partido que gana. Y sueña de una manera y se muere con su hija aunque le ha hecho sufrir porque no la ha entendido. Es el macho alfa de la familia, pero cuando crecen sus hijos empieza a convertirse en el que hay que cuidar en la familia. La relación con mis hijas es una relación que supongo que tendrán todos los padres cuando tienes una hija. Yo no tengo hijas, pero... Y eso no le quita ningún mérito, porque los guionistas lo que han conseguido es increíble el trabajo de guión de Cuéntame. Son 300 horas, 320 horas de diálogos y de situaciones. Lo que han conseguido es, de todo ese lenguaje, hacer unos prototipos muy, muy herméticos, o sea, muy poderosos y muy amplios. Y Cuéntame, además, tiene una enorme virtud, tiene todos los defectos del mundo, pero tiene una virtud que pocas series tienen, y es que puede hablar de temas del pasado con perspectiva histórica, pero de una manera sentimental. No hay ninguna serie que haya hablado de ETA con la valentía con la que se puede hablar en Cuéntame, porque hablamos de cosas que ya han pasado, que ya se han resuelto. Y entonces contar la muerte de Joyes en una serie familiar, como ETA asesina a una mujer que quiere abandonar la banda, en una serie que tienen que ver los niños, eso es un poder que... Y por eso también, para no ponerme tan serio, para unos es de derechas, para otros es de izquierdas, para unos es un coñazo, otros dicen, yo no la veo nunca, aunque esta temporada está muy interesante. En fin, la gente nunca dice que ve la tele. Pero el caso es que este año hemos terminado, como sabéis, con 4.200.000 espectadores y ha sido la serie que más audiencia ha vuelto a tener de todas las series, de todas las parrillas, de todas las televisiones. Y mira que ha habido series con éxito y hay muy buenas series. Y a lo mejor yo, como espectador, hubiera sido unos espectadores que no sigo la serie 16 años. Me parece una locura seguir una serie 16 años. Y ha habido momentos en que nos han abandonado espectadores, hay momentos en que se han incorporado. Últimamente, con las tramas de los jóvenes, se han incorporado espectadores de 25, de 30, se ven los target. Hay espectadores mayores que en alguna trama, como la de la infidelidad, abandonaron Cuéntame. No, ya no era la telenovela que les gustaba a ellos, porque mi padre no engañó nunca a mi madre. O porque yo no te engañé, cariño. Ahí los dos en la mecedora. Entonces es un mundo muy, muy curioso que es difícil de matizar. Si Cuéntame hubiera estado en una televisión privada, es decir, que tuviera un reflejo publicitario de qué empresas, qué marcas quieren publicitarse, cuál es el target real, como lo fue al principio, era un documento enorme del target publicitario. Yo recuerdo que en Cuéntame se llegó a establecer, por necesidades publicitarias, cuando había publicidad en la 1, Cuéntame empezaba a las 10:05. Entonces los telediarios no son como ahora, que parecen una película. Se empezaba a las 10:05. Y antes de Cuéntame había 10 minutos, que son 30 spot. Entre 10 y 10:05 había, o sea, entre 10 y 10 había 10 minutos de spot. Empezaba a las 10:10. Y entonces la gente le pillaba cenando. La gente ya se organizaba para cenar. Y a las 11 menos 25 había una tanda que duraba hasta las 11 menos 10. Que eran a veces 100 anuncios. A 8 millones de pesetas que costaba entonces el anuncio, era muy rentable para la televisión. Y la gente aprovechaba para recoger la mesa y para todo eso. Era una ceremonia que se producía porque se veía en familia. Y todos los anunciantes, yo recuerdo, nunca jamás he ido, ni sé cómo se hace ahora. Yo fui varias veces a Valencia, por ejemplo, a una convención de los que hacen los paquetes de los anuncios, ¿no? Las empresas que llevan, no sé cómo se llaman, ¿cómo se llamaría ahora? Las empresas que tienen los paquetes de los anuncios y que la colocan, dice, no, tal marca quiere estar en tal horario, a esta hora, el tercero, en esta serie. A recibir agasajos
de los anunciantes a congresos de anuncios en Valencia, 3 días, donde se llenaba la parrilla, ¿no? Todo aquello desapareció y se convirtió en una serie que sobrevivía por sí misma. Y además en una televisión que siempre tiene la maldición de la tentación de los gobiernos, sean los que sean, de tocarla. Y sin embargo, Cuéntame ha sobrevivido porque es verdad que la televisión no ha creado fenómenos de esa manera tantos, desde hace 17 años. Bueno, pues muchas gracias por tu visita, Imanol. Espero que vaya muy bien con la película Despido Procedente, que se estrena el próximo viernes 30. Estamos muy contentos y además estamos muy animados. Yo creo que no hay que venirse abajo, que cuando tienes una comedia que merece la pena, pasar todo lo que hay que pasar para ir al cine, hay que decirlo con la cara alta. Y esta es una muy buena posibilidad de pasar un rato. Y si llueve, sobre todo. Pues muchas gracias.